Esta noche queremos acercaros brevemente a ellos para conocer algunos de los misterios, de los expedientes secretos más famosos de España. Nos acompañará para ello un antiguo compañero, joven investigador y escritor. En su compañía pasaremos repaso a más de un siglo de misterios nacionales. A visitarnos y saludar a nuestro invitado, antiguo compañero Iker Jiménez. ¿Cómo está usted? Pues extraño pero contento. Volver al espacio en blanco después de tantos años es una sensación curiosa. Lo llevo en el cuerpo, muy curiosa. Gracias por venir, gracias por venir. ¿Cuánto tiempo hace que no estábamos juntos? Pues varios años. Es curioso, Miguel, pero después de muchos años, cada uno por esos senderos de la investigación, nos hemos encontrado a 15.000 kilómetros de aquí, ¿no? Y aquí estamos de nuevo para divulgar, que es lo que siempre hemos hecho. Sí, señor. Él antes era miembro de nuestro equipo, hacía unos cuantos reportajes, autor de un libro, Enigmas sin resolver, un pelotazo este año, ¿verdad? Expedientes X más sorprendentes e inexplicables de España, editado por EDAF. Quinta edición ya, Iker. Quinta edición, algo que tú bien lo sabes, Miguel, es sorprendente en este mundillo, porque hoy en día vender libros es difícil. Ha sido una pequeña revolución, ¿no? Y a mí me gusta, estoy muy contento porque lo que ahora verán o escucharán tus oyentes es que aquí abogamos por la seriedad y por los documentos, ¿no? Nuestros oyentes. Enhorabuena por el libro, enhorabuena también. ¿Trabajas en Enigmas con Fernando Jiménez del Oso? Sí, soy director adjunto de Enigmas junto a Lorenzo Fernández, antiguo también compañero de Espacio en Blanco. Y ahí estamos, cada uno dando caña, como tú dices. Gente de nuestro equipo que vuelve con nosotros. ¿Por qué te metiste, Iker, en estos temas? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo de una imagen, fue en una historia de Cerradas que celebran en Madrid, a Iker y a Lorenzo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Bueno. Que querían que les dijera algo, me preguntaba y no sé qué extraña cosa, estabais ahí agazapados detrás del magnetófono. ¿Qué te llevó a ti concretamente a meterte en estos temas? Bueno, yo creo que cada uno tiene una historia concreta y peculiar. La mía fue muy sencilla, aparentemente. Yo descubrí una serie de libros curiosos, prohibidos, entre comillas. Yo vivía en Vitoria y se da la casualidad, aunque algunos piensan que la casualidad no existe, de que cuando yo con 10 años, 11 años, descubrí en aquellos libros extranjeros lo que eran los ovnis, esas extrañas luces que surcan el cielo. ¿Has visto cómo ha cambiado el sonido? Sí, perfecto. Y resulta, Miguel, que precisamente tú imagínate a un niño asustado viendo libros que no tenía quizá que ver en aquella época o en aquella edad, y de repente en esa misma fecha, septiembre del 84, mi ciudad, Vitoria, pues presentaba en las portadas de sus periódicos noticias como gigantesco ovni sobre todo el casco urbano, ¿no? Hubo una oleada, entre comillas, de avistamientos en Vitoria justo cuando yo me interesaba por estos temas. A partir de entonces te puedo asegurar que bicicleta en ristre, sin otro medio de transporte, iba interesado con 10, 11 años, hay testigos que lo pueden decir y jurar, a entrevistarles con un interés que por fortuna todavía sigue, ¿no? Que es saber qué demonios pasa con algunas cosas de las que no se informa habitualmente, ¿no? Ese es nuestro invitado, unos cuantos años metido en el misterio, y junto a él vamos a pasar revista a algunos de esos enigmas más extraños que han ocurrido en nuestro país. 905 11 80 80 por si queréis preguntarle o participar, y si no en el chat IRC, canal hispano, en el blanco, ahí estamos, ahí podéis también hacer preguntas a nuestro invitado. Algo que comienza después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros ya. Este es un país en el que siempre hemos creído en lo sobrenatural. Toda nuestra historia está plagada de prodigios, de señales del más allá. Desde el inicio de los tiempos, esta vieja piel de toro ha vivido en permanente contacto con lo mágico, con lo misterioso. Desde milagros, visitas del más allá, portentos, transformaciones o apariciones. Universo mágico que ahora, en compañía de nuestro invitado, queremos comenzar a conocer. Bueno, pues quizá España sea un país lleno de misterios, lleno de cosas por explicar todavía. Tú en este libro, Un poco enigmas sin resolver, has intentado recoger algunos de ellos y estamos en tus manos. Iker, ¿qué podemos empezar? ¿A qué misterios nos vamos a explicar? Pues muy simplemente. Sí. Perdona, Miguel, no. No, te quizá el hombre pez de Liérganes. Sí, exactamente. Hay tanto por donde empezar. Quizás el sentido
del libro es que no hace falta irse, por ejemplo, a Estados Unidos o aunque Internet sea un vehículo muy interesante y muy futurista, a veces a 20 kilómetros, a 50 kilómetros podemos toparnos con una serie de cosas tan alucinantes, tan increíbles, tan olvidadas, que yo creo que ese es el motivo del libro, ¿no? Yo a mí me gusta dejar claro, Miguel, si me lo permites, que yo soy simplemente un periodista, no soy ningún entendido, si se puede decir de esa forma. Creo que hay poca gente que entiende de casi nada, ¿no? Y soy un periodista en el sentido de que he intentado recoger cosas, historias, documentos que a mí me interesan, que interesan al hombre y que creo que, ¿por qué no pueden ser conocidos, ¿no? Y entonces empecé a recopilar, gracias a la revista Enigmas, donde tanto yo como toda una serie de compañeros fantásticos en esa línea investigan, sacan, escuadriñan, buscan en archivos, viajan, simplemente para trasladar a los lectores eso, ¿no?, que es la magia de estos temas. Pues bien, yo empecé gracias a los reportajes de Enigmas. Cada mes yo no estoy en la redacción, sino que estoy viajando constantemente, y dije, caramba, esto me gustaría que quedara inmortalizado de alguna forma, ¿no? Tú bien sabes que una revista es una cosa que vuela al mes siguiente, ya pasa a mejor vida, y el libro era la mejor forma quizás de dejarlo para la historia. Y precisamente de la historia es de lo que te podría hablar, porque los misterios, grandes expedientes X, así como los conoce la gente, españoles, existen desde siempre, ¿no? Quizá el primero, y me refiero a expediente X, Miguel, en el aspecto de que hay documentos que atestiguan lo que estamos hablando, documentos oficiales. Es decir, la gran diferencia es hablar de oídas, que es todo respetable, o de sensaciones, que me parece muy bien. Yo, como periodista, sin creer ni dejar de creerme nada, lo que tengo que hacer es conseguir documentos y mostrarlos, y que cada uno sea quien opine. Y quizás una de las mayores sorpresas que yo me he llevado en mi vida fue la historia del hombre P de Liérganes, y te voy a contar por qué. Hay una leyenda que ha dado la vuelta al mundo, leyenda hasta ahora, hasta que ha salido ese libro, te lo puedo asegurar, porque es así, no es ningún farol. Hay una leyenda fantástica, preciosa, que desde el siglo XVII ha dado la vuelta al mundo, como te digo. Y dio la vuelta al mundo porque una persona que todos hemos estudiado en el colegio, el padre Feijó, un escéptico de toda la monta, ¿no?, del siglo XVIII, lo que hizo fue escribir una inmensa obra que se llamó Teatro Crítico Universal. Y bien, ¿qué hacía en esa obra? Cargarse todas las supersticiones de aquella España del siglo de oro, cargarse todas las creencias, pero había una, curiosamente, solamente una, que la daba como verdadera. Y esa historia me parece la más alucinante, o de las más alucinantes que yo he escuchado nunca. ¿Qué historia era, Iker? Pues mira, te la cuento brevemente tal y como llegó a mis manos. Hacia 1658, en un pueblecito cántabro, yo me gustaría que tus oyentes se pusieran, que viajaran un poco, ¿no?, con la imaginación, y intentaran ver lo que yo voy a explicarles con las palabras. Un pueblo de Cantabria, absolutamente perdido, y un muchacho llamado Francisco de la Vega Casar, una persona con unas capacidades natatorias impresionantes, ¿no? Es decir, este muchacho se contaba, y se narra en algunos documentos, que ahora salen a la luz por fin, que era un prodigio. O sea, que aquel chaval se le podía enviar por el río, le hacían incluso enviar mensajes. Era curioso. Y este muchacho pasó su vida tranquilamente hasta que, al cumplir 17 años, si no recuerdo mal, es enviado a la población de Las Arenas, en Vizcaya, a trabajar en una serrería. Había que ganarse el pan, y Francisco de la Vega estuvo allí trabajando. La noche de San Juan de 1670, si no recuerdo mal las fechas, este muchacho desaparece nadando en el agua, y desaparece con unos compañeros. Pero claro, era tan grande su fama como nadador que nadie sospechó, ¿no?, de que no iba a volver, pero no volvió jamás. A los 5 días, su madre, María de Casar, en Liérganes, recibía un comunicado de que su hijo había sido ahogado, se había ahogado en las bravas aguas del mar Cantábrico, ¿no? ¿Qué pasa con esta historia? Porque esto es un misterio. Pues bien, nada se sabe de Francisco de la Vega, un joven fornido, un joven pelirrojo, un joven extraño y que era algo introvertido, hasta que 5 años después, 5 años, digo bien, en la bahía de Cádiz, al otro lado de la península ibérica, un pesquero identifica muy cerquita del propio Cádiz, de la Tacita de Plata, algo que parece un pez martillo, y lo intentan cazar. Incluso hay un acta que testifica esas capturas, ¿no? Al final, con una serie de cebos de pan y de carne, logran atraer con las redes algo que no es ningún pez. Es un ser humano lleno de escamas, un ser humano pelirrojo, curiosamente, un ser humano que es incapaz de hablar y que tiene las palmas unidas por una membrana. Ahí está el misterio. Esto no lo digo yo, lo dice ni más ni menos que don Domingo de la Cantoya, jefe de la Inquisición de Andalucía en aquel año y residente en Cádiz. La casualidad, como siempre, hace que este inquisidor viva prácticamente en el puerto, muy cerquita del puerto, y el follón que se arma allí es tremendo. A ese hombre pez, vamos a llamarlo así, que supuestamente ha salido del agua y que es una especie de tritón, como los legendarios seres mitológicos, se le interna en el convento de San Francisco.
Y allí, con una serie de actas también impresionantes, se le hacen una serie de exorcismos a este supuesto diablo, ¿no? Pensemos en el Cádiz del siglo XVII. Entonces, fíjate tú si es misterioso el asunto, que pasa allí varios días y como de esa boca, de ese ser, no sale absolutamente nada, ni una palabra, nada con lo que identificarlo o con que saber de dónde ha venido, hace entrar incluso a un experto belga. Todo esto son investigaciones, llamado Fray Juan Rosende, que viene desde Bélgica y que es un experto lingüista. Y él se queda con aquel hombre pez extrañísimo en una celda de ese convento que aún existe, y por fin, tras una larga serie de sesiones, vamos a llamarlo así, logra que aquel muchacho diga una palabra. De aquella boca, Miguel, sale la palabra liérganes. Así que ese hombre era el que había desaparecido 5 años antes en Liérganes y dio toda la vuelta nadando y apareció en Cádiz. Te voy a decir algo más. Aquel hombre dice Liérganes. Decir Liérganes en Cádiz era como decir lavadora, o sea, nada. No había apenas comunicación. Y de nuevo la casualidad hace que un muchacho que estaba cargando en el puerto, natural de Burgos, diga que precisamente Liérganes era una pedanía que pertenecía a Burgos, que estaba casi colindando con lo que hoy es Santander. Y entonces empiezan a hacer una serie de investigaciones. Y ahí está lo bonito de esta historia, ¿no? Las investigaciones intervienen personas como Gaspar de la Riva, el Marqués de Balbuena, personas con nombres y apellidos, personas nobles e investigadoras de la época que iniciaron la búsqueda o de datos que, digamos, contrastaron esta historia. Pues bien, tras una serie de sospechas tremendas, viendo esta gente que Liérganes efectivamente hacía 5 años había desaparecido en el mar Cantábrico, un muchacho pelirrojo y muy musculoso, lo que hacen es llevar al hombre pez a Liérganes. Y se hace una comitiva que me recordaba a mí, en los documentos que estuve viendo, prácticamente aquella imagen de Don Quijote, recordaréis mucho en un carro de madera, ¿no?, traspasando la Mancha. Pues aquí igual, pero desde Cádiz hasta Santander. Pues bien, en Santander, según cuenta la crónica de Afanasio Rosende, que ahí se extrae una parte, este hombre extrañísimo, este hombre tritón, este hombre absolutamente anormal en el sentido misterioso de la palabra, a falta de 1 kilómetro para llegar, se baja de ese carro, la guardia le acompaña y parece identificar el terreno, sin hablar nunca ni una sola palabra más prácticamente. Llega hasta una casa y al abrirse la puerta ya está María de Casar, que lo identifica como su hijo. A los pocos días, se dijo que años, pero las investigaciones que yo he hecho dicen que a los pocos días, o demuestran que a los pocos días, este hombre pez, que los días que estuvo allí prácticamente parecía, desobaba, estaba con los ojos en blanco, comía solo pescado crudo, huyó, digamos, golpeando a la guardia y se metió en aquel río que nadaba él de pequeño para desaparecer. ¿Qué aporta este libro? Pues mira, gente como Gregorio Marañón, Miguel Gregorio Marañón, o sea, uno de los médicos más importantes, inició y hizo un libro solo sobre el hombre pez. Dijo que el caso era apasionante, que podía ser un caso inédito de adaptación del medio por parte del ser humano al medio acuático. Pero lo que ocurrió es que Gregorio Marañón no encontró datos concretos de que este muchacho, Francisco de la Vega, hubiera existido de verdad. Yo cuento mi investigación, porque ese libro no solo son datos y reportajes y fotografías, son también vivencias, experiencias, fracasos, y lo que hago es contar cómo en un convento, vamos a llamarlo así, anexo un archivo, un convento de clausura, y gracias a unas monjas, imagínate a mí con mi pinta en un convento de clausura, consigo, después de una serie de casualidades increíbles y que la gente no creerá, pero que son reales, las actas, por fin, primera vez que salen a la luz, las actas del nacimiento, de la desaparición, de todos esos procesos, hablando de Francisco de la Vega Casar, al que en un documento eclesiástico se le llama hombre pez, testificando toda esa historia que Gregorio Marañón no encontró por una cosa, por aquellos documentos en las revueltas carlistas fueron llevados a un convento de clausura. Y allí estaban, Miguel, durmiendo el sueño de los justos, y lo que nadie puede decir es que eso es leyenda. Si uno va a Liérganes hoy, cualquiera de tus oyentes va a Liérganes, se va a encontrar una historia alucinante que es un paseo marítimo y en medio un monumento. No es ningún monumento a un alcalde, es una imagen de un ser monstruoso agarrado en unas barcas de piedra por 2 hombres y una inscripción que dice algo así: Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes, verdad o no, o leyenda realidad, su historia da vuelta al mundo y hoy Liérganes le rinde homenaje. ¿Nunca más se supo de él, Iker? Jamás. Desapareció, e incluso su hermano José, que también aparece en las actas que yo he recuperado, fallece o desaparece en su búsqueda. Es una historia triste, ¿no? Porque el desconsuelo de la madre, imagínate, debió ser inmenso, ¿no? Aquel muchacho tenía una cinta de escamas por todo el cuerpo, por el tórax y por la espalda. Como te he comentado, tenía las manos desproporcionadas como si fueran aletas. Y Gregorio Marañón, en su absoluto apasionamiento, intentando ver por qué aquel gran científico, que era el padre Feijó, decía que sí a esta leyenda y que no a todas las demás, pues se dio cuenta de que probablemente este muchacho, dijo él, podía ser un cretino, una persona afectada de cretinismo, con una enfermedad
Que no es un insulto, sino una enfermedad. Sí, exactamente, es una enfermedad. Y afectado de ictiosis, que sería algo así como una especie de apariencia de pez escamosa, ¿no? Pero nadie entiende por qué Francisco de la Vega desapareció, por qué Francisco de la Vega apareció 5 años después, por qué se comportaba como un animal salvaje, por qué estaba durante minutos y horas debajo del agua sin salir a respirar. Y es curioso porque, no en España, pero en algunos sitios como por ejemplo Italia, en Génova, hay una historia muy parecida, la del pez cenícola o peje Nicolao, ¿no? ¿Quién sabe si realmente aquel hombre era un hombre pez? Yo no afirmo que sea un hombre pez, lo que afirmo es que Francisco de la Vega, el hombre pez según los documentos, existió y eso nadie lo puede rebatir. Ese es uno de los misterios. Hay más que queremos esta noche contaros. 905 11 80 80 por si queréis participar en ese concurso. Esperamos vuestras preguntas si queréis. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Este viaje nos lleva un poquito más al sur de esa primera historia que nos ha contado nuestro invitado Liarganes, o más al norte, depende si lo vemos desde Cádiz, a Tordesillas. Ahí había otra historia curiosa, ¿verdad, Iker? Sí, estamos repasando un poco porque el libro Miguel, Enigmas sin resolver es yo los 15 casos más raros que me he encontrado, más llenos de evidencias, de testigos, de documentos oficiales, y que para mí no ofrecen duda. Es decir, y yo ya te he dicho que soy escéptico en el sentido sano de la palabra. Esto ocurrió así y así, lo que no sé es lo que es. Por ejemplo, sobre los ovnis, y vamos a hablar ahora de ellos. Hay un capítulo dedicado a ovnis, pero a ovnis en el sentido gráfico de la palabra, que dejaron huella, ¿no? Tanto en personas como en terrenos y demás, donde intervino la Guardia Civil, donde intervinieron médicos. Y fíjate, a mí me interesó en ese capítulo que se llama algo así como ovnis, peligro de muerte. Suena muy espectacular, pero los casos son francamente reales e impresionantes. Yo había oído una de esas leyendas urbanas que a veces nos sobrevuelan, una historia hacía bastantes años de un niño en Valladolid que había sido atacado por un ovni. Y un niño que a partir de ese momento inicia un calvario tremendo de operaciones entre el borde de la vida y la muerte, y un niño que en definitiva ve transformada su vida tras ese encuentro, ¿no? Pues bien, yo pensé que era una leyenda porque hice algunas gestiones y vi que no había apenas nada de cierto. Y como siempre, los lectores que se acercan a este enigma sin resolver lo van a ver, la casualidad, el estar en el lugar oportuno en el momento adecuado, pues resulta que me llevaron hasta esta historia, ¿no? Sería muy largo contar cómo llegaste ese niño, porque eso sí que es el reportaje, ¿no? Es fantástico. ¿Localizaste al niño? Localicé al niño, el niño está fotografiado, están las actas de los médicos, están las entrevistas con los médicos, está la huella, que es la tierra quemada que ese ovni dejó y que yo recuperé 20 años después. Te cuento cómo ocurrió el caso. Yo, a la gente que quiere saber cómo localicé al niño, por ejemplo, pues le invitaría a leer el libro, ¿no? Fíjate, el caso para mí, Miguel, sobre todo por la amistad que me une ahora a este muchacho, que era una leyenda urbana hasta ahora, que todo el mundo hablaba, pero nadie había dado un solo dato, y mucha gente me había dicho, investigadores, que era un fraude, que era una de esas historias que se cuentan y que luego no hay datos. Bueno, pues ese no hay datos es amigo mío, ¿no? Se llama Miguel Rodríguez Rodríguez. Este niño, y vuelvo a pedir a nuestros oyentes, a tus oyentes, que se pongan en situación y que se imaginen un 1 de octubre del año 77 y un descampado, una ciudad llana como es Tordesillas, y una serie de niños jugando me acuerdo perfectamente cómo me lo decía, llorando prácticamente, al bote de la malla. Bueno, un juego parecido al escondite, ¿no? Miguel Rodríguez Rodríguez, de una familia muy humilde, en una zona podemos calificar suburbial o extrarradio de Tordesillas, era un muchacho alegre, que nunca tuvo ningún problema de salud, y en aquel momento se esconde con otro amigo, Fernando Carabelos. Y si te aporto esto, Miguel, es para que la gente vea que todos los datos están contrastados. Yo he hecho un total de 8 viajes a Tordesillas, he pasado muchas horas con esa familia, casi me reciben a palos el primer día. Imagínate, entras en un mundo que quería ser olvidado, porque vas a ver que es una auténtica maldición, en parte se lo tomaron así, ¿no? Este niño, Miguel Rodríguez, corre con Fernando Carabelos hacia un corral sin techos que está al final de la calle Valencia, en Tordesillas, un descampado, muy cerquita de una central eléctrica, cosa que me llamó la atención, y al lado la carretera que va de Valladolid a Zamora, y una soledad absoluta, está cayendo la tarde. Bien, se meten los dos en ese corral sin techos, pues para ganar el juego, ¿no? Porque dicen, aquí no se encuentra nadie, pero lo que encuentran es algo extraño, no es un niño que les persigue, sino algo realmente extraño, ¿no? Hay un detalle muy curioso, y es que Martín me cuenta cómo él lanza una piedra por encima en un acto instintivo, ¿no? Lanza una piedra por encima de esa tapia de adobe y suena algo. Suena algo que él no sabía cómo explicarme. Como si la piedra hubiera pegado en algo arriba. Exactamente, metálico.
No, esa piedra había hecho una parábola, había caído dentro y había sonado algo que él me dice como una cosechadora, como si tiras una piedra y una clang, 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 algo así, ¿no? Bien, estos dos muchachos entran y se encuentran la visión más extraña, tú puedes verla en el libro, están todos los dibujos del niño, está todo más extraña que uno puede imaginar, ¿no? Es una especie de, él llama lágrima, ¿no? Es una especie de objeto en forma de pera, o incluso el compañero lo llama parecido a un gorro de obispo, muy curioso, ¿no? Cada testigo adecúa estas visiones a su forma y a su cultura, y aquello está ahí parado, muy cerquita del suelo. Hay como 3 patas o 3 soportes que conectan con el suelo, aquello da la impresión de estar posado, aterrizado, absolutamente apagado y dentro de un corral sin techos. Eso es algo absurdo, increíble, desde el punto de vista lógico imposible. Aquello emite una especie de luminiscencia en su parte posterior y hay como 2 ojos o 3 ojos de buey, ¿no? Los típicos de los barcos, pues puesto ahí. Y en medio una especie de lo que parece ser una puerta corredera. Te lo sigo admitiendo. Absurdo. Bien. Espera, tenemos que hacer una mínima pausa. Dejamos ahí el relato porque hay gente que graba nuestro programa, le da la vuelta a la cinta y este es el momento para hacerlo. En 15 segundos para que podáis dar la vuelta si queréis y seguimos en M80 Radio, el espacio en blanco, con un montón de historias esta noche para contaros. 905 11 80 80 nuestro teléfono por si queréis intervenir en este concurso que tenemos. Las Islas Canarias, se empieza la vuelta a la cinta, suponemos, seguimos adelante, Iker, sigue con el relato. Bueno, pues ese objeto metálico, de apariencia metálica, está ahí dentro de ese corral sin techos en Tordesillas y estos dos muchachos se quedan francamente alucinados. En un momento dado, aquel aparato, aquella pera metálica, como queramos llamarle, se eleva un poco y de su centro surge algo parecido a un rayo, pero no nos imaginemos un rayo de las películas. Él no lo describía gráficamente como cuando dejas la persiana medio cerrada y se filtra el sol con el polvo, ¿no? Esa sensación, y aquello le impacta en el estómago. Ya no solo está testigo, digamos, Fernando Carabelos, sino el resto de niños que han acudido a los gritos de Martín Rodríguez. En aquel corral sin techos, todo un gentío, unos 20 testigos, está apreciando cómo una especie de pera metálica da en el abdomen de este niño y luego se eleva. Bien, la mitad del pueblo de Tordesillas o de esa barriada es testigo. Yo he entrevistado a las personas testigos, decenas de ellos, describiéndome lo mismo, de un caso que no se hablaba hace 20 años, porque aquello se encerró en lo más terrible que hay en estos temas, que es, digamos, la sepultura familiar, ¿no? En el buen sentido. Aquello no sale de la familia porque es una especie de descrédito, de maldición, y nadie puede acceder a esa información. Pues bien, aquel objeto se eleva y testigos de ello son 2 miembros de la propia Benemérita, de la Guardia Civil de Tordesillas, del puesto de Tordesillas. ¿Qué ocurre con ese niño? Ese niño se queda tendido, con los ojos en blanco, y una especie de cortinilla, como de sangre, que así lo identifica el primer adulto que llega hasta allí. Tú imagínate la escena del padre de Martín Rodríguez, cuando llaman a su puerta a apenas 100 metros del lugar de los hechos y se encuentra a varios adultos, a un minero, Olegario García Vega, con su hijo en brazos, absolutamente muerto, sin pulso. ¿Qué ha ocurrido? Y aquella frase, Miguel, nunca la voy a olvidar. Fue la frase con la que la madre de Martín Rodríguez me abrió la puerta cuando yo llegué hasta esa casa. A mi hijo le tocó un coche volador. Y esto es muy interesante. No se habla de un coche volador. No se habla de ovnis, no se habla de extraterrestres, ni, como diría Jiménez del Oso, de la madre que los parió, con perdón, ¿no? Se habla de algo extraño, que está ahí, que no quieren vender ninguna historia, que no saben lo que es un aparato que ha atacado a su hijo y ya está. Ese objeto sale, y aquel minero, Olegario García Vega, minero de profesión, por supuesto, como hemos dicho, lo que hace es ir corriendo y certificar que hay 3 huellas, como un triángulo muy profundo, con la tierra totalmente calcinada. Él se queda alucinado y lo que hace es meter junto al padre, Antonio Rodríguez, meter en un bote aquella tierra que yo cuando llegué 20 años después a Tordesillas, 21 años después, se conservaba como prácticamente una ofrenda a algo misterioso que les tuvo a ellos como testigos, ¿no? Yo me llevé esa tierra, parte de esa tierra, y se pudo analizar. ¿Qué ocurre después con ese niño? ¿Qué dio el análisis? El análisis dio una temperatura, una combustión de más de 700 grados, que aún se podía verificar después de, digamos, 20 años, ¿no? ¿Qué es lo más curioso? La historia de ese niño, el calvario que empieza a vivir ese niño. Martín Rodríguez, como te digo, no tenía ningún problema de salud y es ingresado en el hospital Onésimo Redondo, en coma profundo. Los partes médicos, tú bien sabes como periodista, conseguir un parte médico no es fácil, ahí están publicados. Ese niño pasa por 17 operaciones a vida o muerte. ¿Y de qué lo operó? 17 operaciones, de diferentes cosas.
una especie de supuestos tumores, entre comillas, se reproducen por la médula espinal, por el cerebro y por diversas partes. Cuando se interviene para su extracción, aquello desaparece de una forma absolutamente impresionante. Los 3 médicos que le intervienen en el hospital del Rey Ortega y en el Onésimo Redondo no dan crédito a sus ojos. O sea, aquello lo califican como algo inexplicable desde el punto de vista médico. Y los médicos, cuando uno se acerca, habla con ellos, no pueden decirte que un ovni ha atacado a ese niño, por supuesto. Lo que te dicen es que esa enfermedad es incomprensible. Tras 3 años entrando y saliendo del coma profundo, sin que nadie diagnostique algo concreto, ese niño, incluso están las fotos, aunque sean desagradables, de las heridas que tiene ese niño. Y eso es impresionante. La cabeza entera la tiene deformada por heridas abiertas, porque han tenido que abrir 17 veces la cabeza, porque era donde siempre aparecían esos bulbos o esas enfermedades. No lo digo yo, Miguel, lo dicen los partes médicos de la Seguridad Social que han intervenido a ese muchacho. Fíjate si es una historia fuerte que entre ese intervalo de apariciones de esos supuestos tumores y esas recaídas en coma profundo siempre, Miguel se recuperaba instantáneamente de una forma milagrosa, volvía al pueblo y se encontraba escenas que, hombre, yo recordándolo con él en el lugar de los hechos me impresionaban, ¿no? Por ejemplo, vuelve y en el colegio están haciendo una colecta para comprar la orla de flores y el ataúd, por ejemplo. O en su casa tenían hecha ya la mortaja. Este niño vive eso, y este niño no cree en los ovnis. Este niño tuvo algo delante, algo metálico, algo con 3 patas, algo que, pues no sé si era un prototipo, será lo que sea, y los ufólogos que opinen lo que quieran. Yo lo que he aportado es que eso no es ninguna leyenda urbana. Ahí están los testimonios de los médicos, ahí está el testimonio de ese testigo, que por fortuna hoy es absolutamente normal. Secuelas, todo el cuerpo hecho una cicatriz, por completo. Que vaya algún escéptico y le diga que lo que vio fue un rayo en bola, un relámpago o el planeta Venus. Ese niño se llama Martín Rodríguez Rodríguez, natural de Tordesillas, trabaja para sacar a su familia adelante y tuvo el error de encontrarse con un ovni. Otro tema curioso. Teníamos un chat, pero Iker, lo vamos a dejar, si te parece. Vale. Lo dejamos para otra vez que quieras venir al programa, porque hay un segundo capítulo que teníamos ahí previsto, Las caras de Belmez, quizá el misterio más apasionante que tenemos en España, olvidado, que lleva casi 30 años y del cual queremos hablar ahora. Después de esa introducción vamos con ello, otro de esos enigmas sin resolver, otro de esos misterios de este planeta nuestro que lo tenemos aquí cercano, a nuestro propio país. 905 11 80 80, por si queréis intervenir esta noche. Pero quizá de entre todos los misterios de nuestro país haya uno que sobresalga. Lleva casi 30 años manifestándose, calladamente, llamando la atención de millones de seres en todo el mundo. Se da en un pueblo español de poco más de 3.000 habitantes que ha llegado a recibir más de 4.000 visitas diarias. En el pasado se las quiso borrar, acallar, pero no se pudo. El misterio continuó y ha llegado hasta nuestros días. Muchos creen que estamos cercanos a su desenlace, a la explicación final. Pero mientras, el misterio sigue ahí, desafiando a la razón. Nos referimos a las caras de Belmez, esas enigmáticas figuras, rostros que parecen desafiarnos desde el más allá. Nuestro invitado tiene algunos datos. Escuchemos. Ahí está, otro misterio, otro fenómeno inquietante. ¿Te acuerdas, que cuando estuvimos hace unos cuantos años también en Belmez? Yo era una asignatura pendiente que tenía imperdonable, no las había visto, y cuando llegamos a aquella casa de María Cámara, María Gómez Cámara, y me encontré con ellas, es decir, que pocas veces había visto algo tan tremendo, tan inquietante, y sobre todo que está ahí, que lo tenemos muy cerca, y que sigue estando casi después de 30 años, ¿verdad? Efectivamente. Para la gente que no conoce el fenómeno, explica rápidamente. Sí, pues muy brevemente. El 23 de agosto del año 71, en un pueblecito de Jaén, Belmez de la Moraleda, en casa de unos humildes pastores, aparece lo que es un rostro, una mancha que se asemeja a un rostro. Causa tanto pavor. La fecha que has dicho. 23 de agosto del año 71. Bien, lo que ocurre es que aquello en un pueblo es difícil de acallar, la honradez de la familia es absoluta y es un rostro de rasgos bizantinos, un rostro que por supuesto en el libro se recoge todas las variaciones que tuvo en el tiempo, y aquel rostro de una faz siniestra que ha aparecido de repente es picado por el hijo, Miguel Pereira, porque desde luego no está dispuesto a ser la burla del pueblo o el centro de comentarios. ¿Qué ocurre? Que a la semana siguiente, en el mismo lugar, en un rústico fogón de leña,
en el suelo de cemento, donde se cocinaba antiguamente, en una casa humilde de 2 plantas, un rostro idéntico vuelve a aparecer. Y aquello ya no tiene ningún tipo de posibilidad, digamos, de enmienda. Ese rostro se sigue conservando todavía, sí. Lo sacaron del suelo, lo pusieron en la pared, y es curioso porque se está moviendo ese rostro. Sí, y además en el libro la gente puede ver diferentes fotografías de cómo se ha ido desplazando, ¿no?, a lo largo de estos años. Como si fuera algo vivo, aún habiéndolo sacado de donde estaba en el como suelo. Si quisiera volver a su lugar. Algo así. Está saliéndose de ese marco, tiene un cristal por encima, sí, y que la mitad de Eso, fíjate, Miguel, lo pone el propio ayuntamiento, porque imagínate en un pueblo de 2.300 habitantes, en el año 71, en la zona más pobre en la época de toda Andalucía, aquello produce un estupor impresionante, ¿no? En el pueblo se divide en 2, para unos son cosas de los de arriba y para otros, hablando de los ángeles y demás igual, y para otros de los de abajo, ¿no?, el demonio. Claro, está clarísimo, porque lo que ocurre cuando se recorta esa cara es que el ayuntamiento, asustado por una posible reacción química, que es lo que se piensa, o nuclear de algún tipo, lo que hace es hacer un foso. Demostrar primero, la Guardia Civil, la Brigada de Investigación Criminal, que ahí no hay ningún tipo de pintura. Eso es lo primero, por supuesto. Aquello es el propio cemento, los propios pigmentos más oscuros del cemento, que generan figuras que la gente puede ver en el libro, que no son que tú veas una cara y otra, figuras perfectas, caras y rostros perfectos, de niños en su mayoría, o de mujeres, y de un tono sumamente dramático. Se hace un foso, Miguel, un foso de 2,80 metros. Lorenzo Fernández, pues por supuesto me ha acompañado en esta investigación en concreto, en todos los pasos, y siempre hemos estado ahí los dos dando caña e investigando las caras y el otro lado de las caras, que casi es más apasionante. Entrevistamos, por ejemplo, al albañil que hizo Sebastián Fuentes León, aquel agujero, y el impacto nacional, que nunca creo yo volver a tener otro tema como el que tuvo Belmez, ocurre cuando en aquel foso, donde hay varias caras ya, que nadie sabe lo que son, una expectación nacional, surgen huesos. Surgen un montón de restos humanos que se ven también en el libro, fotografiados por vez primera. Huesos de niños. La Junta de Energía Nuclear los tasa isotópicamente, y aquellos huesos son de niños, y no hay ni una sola calavera. Aquello, genera en el año 71, donde no se conocía nada de la parapsicología, nada de estos temas, digamos, extraños, genera una sensación de inquietud que hace que la gente de Belmez, y también hay documentos, acabe casi peleándose en las calles, convencidos de que aquello es algo maligno y que hay que destruir. Y otros, al contrario, algo que ha sido casi un don divino. Lo cierto es que entre peleas de unos y peleas de otros, las caras siguen ahí. Y lo que nadie pensaba, Miguel, es que después de 30 años iban a seguir ahí, exactamente en su mismo lugar, naciendo otras, surgiendo otras. La prensa hace un seguimiento como jamás se ha hecho en este país ni en el mundo de un fenómeno paranormal. Diario Pueblo, que es quien se encarga de llevar ese misterio a las portadas de los periódicos españoles, este diario, que era el más leído en España en esa época, hace un seguimiento excepcional, impresionante, de aquella quinta de reporteros alucinantes que tenían, y con portadas como Las caras hablan, porque ahí se hagan las primeras psicofonías conocidas en España, psicofonías aterradoras. No me has dejado preguntarte. Primero cuentan que habían surgido las caras porque había bajo un cementerio. Exactamente, sí, es la primera hipótesis que se da cuando se descubren los huesos, ¿no? Y sobre todo, Miguel, porque hay una serie de fenómenos extraños que ocurren en esa casa, dentro de esa casa, que nadie puede entender, y del que son testigos policías, Guardia Civil, y los propios periodistas, ¿no?, dentro de esa casa muy pequeñita. Y entonces es cuando ocurre un fenómeno que causa estupor y miedo, como decimos en España, que es el de la obtención de voces misteriosas. ¿Quién hace las voces? ¿Quién localiza las voces? Pues fíjate, es un buen conocido de todos, don Germán de Argumosa, filósofo y persona que estaba muy en ambiente, vamos a decirlo así, de las corrientes parapsicológicas que se movían por Europa. Y a don Germán de Argumosa es muy curioso también el hecho de que se le mande para intentar ver qué demonios de fraude es eso, porque quien envía a Germán de Argumosa es ni más ni menos que el gobernador civil de Jaén. Quiere decir esto que ya está la autoridad mosqueada, escamada, con ese fenómeno que se ha producido ahí y que lleva al día 10.000 personas a Belmez. No olvidemos este punto. 10.000 personas en un pueblo de 2.000. Y un desastre del orden público por completo, de las autoridades, de las estructuras y de todo. Y gente de todas las partes del mundo prácticamente. Llegaron alemanes, japoneses, noruegos. Hay varias fotos de autocares noruegos en el centro de Belmez. Allí se produce el milagro, la sociología del milagro. Mientras hay ocultistas intentando indagar a su manera qué clase de voces son esas, los parapsicólogos y especialistas científicos hacen sus experiencias, al mismo tiempo la policía pone orden, un mosaico humano y de misterio que jamás se volverá a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que Germán de Argumosa tiene una idea prácticamente, digamos, innovadora o genial, que es en aquel lugar
que se imaginen tus oyentes, donde hay varios rostros de niños, varios rostros de mujeres, prácticamente hechos con una pincelada, que se ven en aquel suelo y que nadie sabe lo que son. Lo que hace Germán de Argumosa y don José de Solas, catedrático de Humanidades de la Universidad de Madrid, o sea, don nadie, quiero decirlo porque la gente que estaba ahí eran gente preparada y escéptica. Ponen 10 magnetofones alrededor de las caras y en presencia de 20 testigos, con un temporizador, lo que hacen es grabar a la vez. Y allí surge la primera psicofonía conocida en España y de la que los medios de comunicación hablan, con el titular ese que hemos dicho de las caras hablan, impresionante. ¿Y qué dice esa voz? Esa voz es muy sencilla, es una voz quejumbrosa, una voz de una mujer que se ha obtenido por medios científicos y que dice: es que yo sigo enterrada. Años 70 y tantos, 71, una voz que surge, y yo recuerdo en aquella época que decían que, por dar más datos de este asunto, que había sido, yo creo que era el hijo de María, que era un pintor y que había sido el mismo el que había pintado las caras. Ese dato no es del todo correcto, realmente se acusa a la gente, pero ahora vamos a ver, Miguel, por qué se acusa, quién acusa y quién inicia. Para mí una cosa tan apasionante como las caras, que es la otra cara de las caras, es decir, cómo alguien acaba con este misterio y cómo alguien hace creer a toda España que eso es un fraude. Ahora veremos por qué se acabó. Te quiero decir con esto que ese pintor se llamaba Jesús Miguel Rodríguez de la Torre y era un pintor hijo de un fotógrafo del pueblo. Y es el primer hombre que recibe las dagas envenenadas de los acusadores, ¿no? Pero no se pudo demostrar. Aquel día Miguel no estaba en Belmez y además era absurdo porque ya los primeros análisis de la propia Brigada de Investigación Criminal demostraban que allí no había ningún tipo de pintura. Fíjate una cosa curiosa. Si no había pintura, ¿cómo se hacían? Eso es claro. Ahí está. ¿Cómo se hacía? ¿Con qué clase de elementos? Se barajaron todo tipo de hipótesis. Pero ¿qué clase de técnica utilizaba aquella familia de analfabetos con todo el cariño, vamos a llamarlo así, para engañar día tras día a miles de personas? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Pedro Sagrario, del diario Patria de Granada, capte en una hilera fotográfica excepcional, en 10 fotogramas, la formación y desaparición de una cara delante de 30 testigos? Una cara que, según él y la crónica periodística, tenía rasgos demoníacos, que aparece, se forma y desaparece. ¿Qué clase de truco es ese? Ya. Fue curioso también porque se picó en esa cocina, a María le dieron otra cocina, se precintó. Cuéntanos esa historia. Esa historia es apasionante porque ahí entra de lleno en lo que fue el silencio de Belmez, ¿no? Quizás la aportación más fuerte entre las varias de ese libro. Por un lado está la historia, por otro lado están muchos viajes a Belmez y muchas conversaciones con María y con los que allí tuvieron que ver en este asunto. Pero lo que nos fascinó a Lorenzo y a mí fue el decir por qué se acabó con esto y por qué realmente no sabemos qué medidas se tomaron con esta habitación. Cualquier persona lógica diría, bueno, ¿y no se precintó la habitación? Sí se precintó, pero no se quiso contar. Después de 25 años de silencio impuesto, nosotros encontramos al notario que precintó la Casa de las Caras de Belmez, publicado ahí absolutamente, digamos, en exclusiva, aunque suene muy retórico este término, pero es cierto. Antonio Palacios Luque, hoy ilustre notario de Córdoba y notario importantísimo, en el año 73 va a esa casa, cuando ya el fenómeno ha pasado, cuando ya todo el mundo cree que es un fraude, que es lo más curioso, se siguen haciendo investigaciones. Y don Antonio Palacios Luque, escéptico, incrédulo, notario simplemente, lo que hace es precintar aquella habitación donde ya hay casi 45 caras. Lo que hace Palacios Luque, ni más ni menos, las actas están en el libro y las actas las tenemos nosotros, es una acta notarial histórica, porque es la primera vez que se sepa que un notario precinta un fenómeno paranormal. Y don Antonio Palacios, con 2 notarios de Córdoba y de Sevilla, pone un plástico en el suelo de aquella habitación, de unos 2 metros por 2 metros 80, y lo que hace es hacer recuadros sobre ese plástico, calificando y fotografiando cada cara, cada rostro. Ahí no queda la cosa. Se precinta con plomo, con planchas de plomo, todas las 2 puertas y la ventana, y se funde plomo en ese plomo con un dígito secreto que solamente sabe el notario. Después de 3 meses, Antonio Palacios Luque lo que hace es decir y demostrar al mundo entero en esa acta notarial, que por supuesto no sale en ningún medio de comunicación, que allí daba fe como notario, de que nadie había violentado aquellos precintos. La frase es muy buena y nos la dijo el alcalde de Belmez en aquella época, que fue procesado y luego te contaré por qué. Dijo, el día que precintamos en secreto y desprecintamos aquella habitación, el notario salió completamente asustado. Todas las caras, o la mayoría, habían cambiado. Algunas de ellas, como la de un niño que tiene un brazo y que se ve en el libro, había girado 180 grados su perspectiva. Y el notario demuestra a las claras que ahí
no había ni trampa ni cartón. Y que nadie las había tocado. Y cuando nosotros lo entrevistamos, Miguel en su buffet dice una cosa muy sencilla: ahí no hay ningún tipo de fraude. Yo no sé si existen los fantasmas, los espíritus o lo que sea. Yo soy notario, presenté aquello y ahí no hay ningún tipo de pintura ni de fraude. Te lo resumo en una palabra y digo sí. Me dice, aquello es real. Eso pasaba en los años 70. ¿Qué ocurre después? Porque iba a decir, Franco intentó acallar todo aquello porque eso era un fenómeno de masas. Sí, te lo cuento muy rápidamente porque sí, es lo más apasionante para mí de esta historia y que he reflejado en el capítulo más grueso de ese libro, y lo repito, lleno de documentos, de fotografías, de historias que la gente puede ver por ellos mismos. ¿Qué ocurrió con las caras? ¿Por qué de repente, Miguel, un 24 de febrero, cuando Diario Pueblo día tras día iba sacando las nuevas investigaciones, toda España leía alucinada en aquella época de más o menos calma política, en aquellos últimos años de la dictadura, y por qué de repente un día, sin que venga a cuento, aquel Diario Pueblo pone un titular: se acabó el misterio? Y de repente una fórmula química, y aquella fórmula química eran sales de plata con la acción solar, es decir, digamos fotografías en la piedra. Pues bien, lo que nosotros hemos descubierto y lo que sale en ese libro es toda la entretela, todo el complot que hubo ahí, que empieza, y te lo digo con nombres y apellidos, por el obispo de Jaén, Miguel Peinado, que llama al párroco Antonio Molina de Belmez y que obliga al alcalde a salir públicamente y a extorsionarle para que diga que aquello es un fraude. El alcalde se niega y es procesado. Se publica en Enigma sin resolver la carta de procesamiento por parte, exactamente, el expediente 8700 para, digamos, expedientar y procesar a toda la gente implicada. Claro, los callan por completo. Aún hay más. El alcalde de Belmez habla conmigo 25 años después y me confiesa un viaje alucinante, un viaje de ciencia ficción en un coche negro directamente al ministro de Gobernación, lo que sería el Ministerio del Interior, un alcalde de pueblo, y delante de él, mesa con mesa, Tomás Garicano Goñi, lo que hoy sería Mayor Oreja. Imaginemos a Mayor Oreja echando la bronca a un alcalde de un pueblo de 2000 personas. Y aquel hombre Garicano Goñi le dice: Rivas, como alcalde de Belmez, o acabas con esto o acabo yo contigo. Esos documentos, esos datos nos demuestran a las claras que el gobierno y la Iglesia intentaron acabar con el fenómeno. Y acabaron, porque en el momento de que el periódico puso "se acabó el misterio", durante 25 años todo el mundo se creyó aquello. Pensaron que había sido mentira. Exactamente. Y que las caras habían desaparecido. Pero muy sencillo, dos cosas que dan la vuelta a toda esta historia. Los documentos están ahí y cualquiera puede leerlos. Un análisis del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha demostrado en los años 90 ya que no hay ningún tipo de sales de plata. Claro, eso es un bombazo, digámoslo así. Y yo lo que hago ahora es hablar con el periodista que acabó con el misterio, con aquel periodista que terminó con aquella historia. Teníamos todos los datos, que el notario había presentado aquello y que era real, como el obispo y la propia, digamos, jefatura del movimiento había incluso amenazado a los dirigentes del pueblo para acabar con aquellas caras que seguían ahí. Pues bien, en este número de la revista Enigmas, la gente puede ver la entrevista con Antonio Casado, el periodista que acabó con las caras de Belmez. ¿Qué cuenta? Antonio Casado es como responsable del Congreso de los Diputados, es redactor jefe de la revista Política Tiempo, está acostumbrado a seguir en estos últimos años toda la dinámica de las cosas de política nacional a un altísimo nivel. Y yo le muestro el libro, Enigma sin resolver, le muestro lo que hay. Y Antonio Casado, para mí, me da una de las grandes alegrías de mi vida. Lo que dice Antonio Casado y lo que me cuenta es cómo el director del periódico, Emilio Romero, de aquel periódico Pueblo, recibe una orden directa de Garicano Goñi, dada a su vez por Francisco Franco, para acabar con las caras de Belmez inmediatamente, inventándose cualquier tipo de fórmula o cualquier tipo de vía por un simple sentido. Hay un estado de histeria nacional y no se conoce qué son esas caras. Muy simplemente, después de 30 años, Diario Pueblo ya no existe. Después de 30 años, aquel régimen que acabó con las caras ya no existe. Ni siquiera muchas de las personas que intentaron que nos creyésemos que aquello era pintura. Después de 30 años, toda esa gente no existe y sin embargo las caras siguen ahí. Cualquiera de tus oyentes que vaya a Belmez puede verlas. Eso quería decir. Y que las caras siguen estando ahí, en ese pequeño pueblo, Belmez de la Moraleda. La gente sigue yendo a verlo. María durante mucho tiempo no ha cobrado nada por miles de personas que han pasado por allí, que incluso han ido a reírse. Y lo curioso es que las caras han seguido moviéndose
transformándose. Yo recuerdo una de ellas como estaba a punto de salir de la casa, hacia afuera. La mujer desnuda, ¿te acuerdas? Sí, parecía que quería salir de ese pequeño escalón para escaparse hacia la calle. Siguen estando allí, ¿verdad? Siguen estando allí, y yo no sé si por mucho tiempo, sinceramente. Hay un paralelismo entre esa mujer que, como decía Antonio Casado ya en los años 70, produce cierto desazón, su mirada, esa mujer extraña, inquietante, ¿verdad, Miguel? Que está ahí sola, ¿no? Y que vive sola con sus caras. Me gustaría despedir el tema de Belmez con una frase de la propia María, ¿no? Después de 30 años y de miles y miles y miles de personas, nadie me ha dicho que ha venido a mi casa. ¿Y por qué? No hay ningún tipo de condicionante económico. La miseria de esa gente es absoluta. Y simplemente hay unas caras que nos siguen mirando desde su balcón de piedra, ahí, con un mensaje que no sabemos comprender, y que probablemente se vayan algún día, están muy poco nítidas ya, y entonces mucha gente se lamentará y dirá: el mayor enigma de la parapsicología mundial estuvo en España. Yo creo, nosotros como divulgadores, yo como periodista en este caso de una revista o escritor de un libro en concreto, solo puedo denunciar los hechos y mostrar cómo el gobierno se cargó un fenómeno que sigue ahí. Ahora, Miguel, el paso es de la ciencia, el de la ciencia de bata blanca que tiene los medios para demostrarnos definitivamente qué es eso. Pues bien, todo tipo de operaciones por nuestra parte para brindar esto a la ciencia que está ahí en España, en Jaén, que no es una cuestión de fantasmas o de ovnis, sino que está ahí, que cualquiera puede verlo, han sido nulas. La ciencia ha dado la espalda a las caras de Belmez, y para mí es significativo de que realmente hay miedo a saber qué pasa en esa cocina de Jaén. Tenemos que marchar, Iker. Afortunadamente hay muchos más misterios, muchos más enigmas sin resolver en este país nuestro, y como tú muy bien decías, ahí está la invitación. Quizá el misterio más increíble de la historia lo tenemos ahí en Belmez de la Moraleda. Quizá quede poco tiempo para verlo, y ahí está abierta la invitación, primero para verlo y segundo para la explicación. Y yo creo además que no solo el de Belmez, sino los 15 expedientes que hay en ese libro, yo creo que son al menos un reto para pensar, que hoy en día, en este tiempo de satélites, de internet y tal, pues está muy bien a veces pensar que el misterio está más cerca de lo que creemos, ¿no? Mi misión ha sido recogerlo, dejarme el alma en esas carreteras e intentar que la gente tenga todos los datos y todas las fotografías y que opinen por ellos mismos, que nadie les diga lo que es verdad y lo que es mentira. Gracias, Iker. Gracias por tu trabajo, que la vida te dé todo lo que te mereces, que nos vamos a ver pronto. Igualmente, Miguel, gracias. Gracias.